Me pasó particularmente de ir a la universidad y que estén flameando las banderas de Palestina, ¿viste? Que yo digo, todo bien, o sea, que flamee la bandera de Palestina, pero ¿qué pasaría? O sea, yo se lo planteé a un profesor también de mi carrera universitaria, ¿qué pasaría si colgamos una bandera de Israel al lado? O sea, ¿Qué si pasaría? planteamos un proceso de paz, flameamos las dos banderas. Yo le dije, che, ¿por qué no vamos a poner la bandera de Israel? Y me dijo mi profesor, ¿qué quiere? Que nos caigan a trompada, me dice, o sea, es una locura. Y bueno, vamos y pongamos la bandera de Israel, que ya que quieren la paz, que acepten las dos. Y cuando me fui a China, por ejemplo, che, pero hay judíos en China, la clásica pregunta, ¿no? Que te hacían. Sí, hay, y viven como judíos, y existe una comunidad con sus diferencias, con sus particularidades. He tenido un pseudo ataque, vamos a decir, porque una vez fui a dar una clase en la universidad, había una pintada que decía por una Palestina libre y socialista. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Bienvenidos a todos, a todas. Hoy tenemos un invitado súper especial. Un invitado que es youtuber, creador de contenido, influencer, que viaja por el mundo y que además yo en lo personal miro su contenido y hasta me puedo declarar un fiel seguidor de su canal y de sus videos. Estamos con una persona que no solo viaja por el mundo con significado. ¿Y por qué digo con significado? Porque él es judío y también visita comunidades judías. Es decir, no solo nos muestra sus aventuras por lugares exóticos a través del globo terráqueo, sino que también visita comunidades judías en lugares remotos. Amigos y amigas, hoy vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de sus viajes, vamos a hablar de cómo sus viajes están atravesados por su identidad judía. Así que le damos la bienvenida, aplausos al señor Un Topo por el Mundo. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? Un gustazo reencontrarnos nuevamente en vivo. Bueno, grabado esta vez. La otra vez que lo hicimos fue en vivo, pero estamos nosotros ahora charlando en vivo. La gente lo va a ver grabado. Exacto. ¿Cómo te digo? Un Topo por el Mundo. ¿Cómo te llaman tus amigos? No, me llaman Topo. Pablo es mi nombre. Faibel en Yiddish. O bueno, en el barrio me dicen el gordo también, quedó de mi época de adolescente. El Veje para los pibes que jugaban al rugby conmigo. A todos, les mando saludos a todos los categorizadores de apodos. Pero bueno, no, todo el mundo me llama como Topo hoy en día. Excelente. Topo, yo creo que hay mucha gente de nuestra audiencia que o te conoce, porque vio videos tuyos, le salieron videos tuyos, pero seguramente hay gente que te está conociendo ahora. Así que me encantaría que le cuentes a la audiencia quién es Topo y por qué su canal se llama Un Topo por el Mundo. Mira, en realidad lo de el Topo por el Mundo, el Topo era mi apodo antes de crear el canal, un apodo que tuve ahí que me pusieron en un trabajo. Y el hecho de por el mundo, en realidad lo creé el canal cuando me fui a vivir a China con la idea de mostrar un resumencito de mi vida en China. Fue tipo eso, fue una joda y quedó, ¿viste? Tenía un amigo que me insistía con que haga un canal, bueno. Y no le iba a poner un topo por China, pero digo, me voy a cerrar a hacer solo contenido de China si lo hago así, ¿viste? Entonces dije, no, por el mundo. Si pego un viajecito, lo que sea amplio a donde sea. Bueno, mal no me fue. Conozco otra gente que hace contenido sobre China y se cierra eso, ¿no? O sea, no podés salir a hacer un contenido ni siquiera a Japón, ponele, ¿no? Porque ya es pero sos de China. Claro. ¿Y cómo llegaste a eso? Contanos un poco sobre tu vida. ¿Cómo es que terminaste en China? Contanos un poco tu recorrido, tu camino, tu historia. Mira, en realidad terminé en China yendo a estudiar con una maestría. Originalmente iba a estudiar un curso de chino, estaba estudiando el idioma acá. Mi idea era ir un año a especializar el idioma. Y cuando me fui a anotar para la beca dije, che, si hago una maestría y me quedo más años. Y bueno, la idea original era quedarme 4 años, me terminé quedando 3 porque la pandemia cortó todos los planes. O sea, erróneamente... Pero vos naciste en Argentina Nací y en estudiaste Argentina, toda tu vida en Argentina. Como vos, Gastón, somos argentinos de acá, yo particularmente del conurbano bonaerense, y bueno, me fui a vivir a China. ¿Y por qué a China? O sea, como dije, vos sos judío. ¿Qué tiene que ver China con el judaísmo? ¿Cómo llegaste a China? Tiene que ver con el Yiddish, mirá, aunque te parezca mentira. Yo cuando murió mi Seide empecé a hinchar los huevos de que quería aprender Yiddish. O sea, Tu Seide es tu abuelo. Mi abuelo falleció cuando yo era un preadolescente y tuve la suerte
de haberme criado en un hogar donde el yiddish se escuchaba como idioma de forma necesaria, porque tanto mi abuelo como su hermano, mi tío, sobrevivieron a la guerra, a la Shoah, al Holocausto, y mi abuelo vino para Argentina, mi tío se fue para Estados Unidos. Mi abuelo acá aprendió el español, mi tío allá aprendió el inglés, mi abuelo no hablaba inglés, mi tío no hablaba español, entonces la única forma de comunicación que tenían ellos era a través del yiddish. Incluso con el resto de la familia también, ¿no? Por ejemplo, de la familia de mi viejo había yiddish parlantes que hablaban con mi tío en yiddish porque no podían hablar en otro idioma. Entonces, cuando mi tío venía todos los años un mes de vacaciones a la Argentina, y en ese mes era un mes donde, en la casa de mis viejos, donde se quedaba mi tío, se escuchaba el yiddish como idioma. También se podía hablar en polaco, pero había como cierta cosa con el polaco, entonces conversaban en yiddish. Era el idioma de la casa, o sea, yo era un nenito de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años correteando por ahí, escuchando el yiddish entre las paredes. Cuando muere mi abuelo dije, es necesario aprenderlo, o sea, ¿cómo puede ser que yo no aprenda el idioma que hablaban los viejos, no? Y bueno, empecé a hinchar con querer estudiar, me puse a estudiarlo, un poquito más grande, cuando ya me podía mover solo para ir a estudiarlo, en la IVO, que es el Instituto Yiddish de Buenos Aires, y mi viejo estaba bastante molesto con que estudie Yiddish. Mi viejo hablaba muy así, con una voz muy ronca, era muy porteño, muy arrabalero, y decía, ¿para qué estudias ese idioma? Es una lengua muerta. ¿Por qué no te pones a estudiar chino, que lo habla todo el mundo? Y yo digo, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar chino también. Como un desafío a los padres. Algunos se hacen un tatuaje para desafiar a los padres, un piercing, o se hacen heavy metal. Bueno, yo me puse a estudiar chino, como para decirle, mira, te voy a desafiar y voy a estudiar yiddish y chino. Y así fue, estudié los dos idiomas. Y después dejé ¿Y te el chino. enamoraste de la cultura así? Sí, me enamoré porque la cultura china tiene algo bastante parecido a la cultura judía en el hecho de que somos una cultura viva que tiene miles de años, ¿no? O sea, es difícil de medir, ¿no? ¿Cuántos años? 5.000, 4.000, 3.000, pero sí somos una cultura que heredamos de forma milenaria un montón de tradiciones, ¿no? Que es lo más valioso. O sea, nosotros, siendo judíos, hacemos prácticas hoy en día, celebraciones, etcétera, que por ahí lo hacían ancestros hace miles de años. Y los chinos también, ¿no? Festejan el Año Nuevo chino, la fiesta de la primavera, como nosotros podemos festejar Rosh Hashanah, ponele, o Pesach, o lo que sea. Ahora, vuelvo un segundo a la historia. Decidiste estudiar en China. Digamos, Sí, o sea, en realidad empecé a estudiar chino después con la facultad, con la universidad se me complicó mantener los dos idiomas, los dejé en stand-by. Me recibí, me puse a trabajar y en un trabajo que tenía vinieron unos chinos a hacer unas negociaciones y dije, che, me voy a volver a poner a estudiar chino porque me va a poder llegar a servir para esto. Ahí me volví a estudiar chino en la Universidad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, que tiene su laboratorio de idiomas. Me hice muy amigo de la profesora, de Peya, una chica muy, muy copada, muy buena onda, y ahí empecé a retomar el idioma con la base que tenía de hacía muchos años atrás, y Peya, mi profesora, la Lao Shi, se dice en chino, Lao Shi, es morá, digamos, profesora, me empezó a insistir con, che, ¿por qué no te vas a estudiar un año a China para perfeccionar más el idioma? Porque es muy difícil poder practicarlo acá. Y así fue que me anoté y bueno, terminé haciendo esta experiencia de vida en China que conllevó a tener un canal, ¿no? Esas vueltas de la vida. Y en tu juventud, ¿tuviste alguna relación con la comunidad judía? Sí, tuve, no somos de una familia religiosa, estuve vinculado a lo que es el Pérez de Lanús, después más de grande estuve en Hillel, por ejemplo, estuve también con Jabat vinculado, no soy un Jabatnik, pero soy filo Jabat, ponele, estoy vinculado, digamos. No me quiero cerrar un movimiento porque todos tienen su punto de vista muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a decir, desde un Satmer, que sería el extremo hasídico, o un Misnagin ahí de Mea Yarin, hasta una persona del judaísmo de ultraizquierda, ¿no? O sea, todos tienen algo para aportarnos dentro de nuestra cultura y es nuestra diversidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, me interesa muchísimo, estando en China, ¿no? Ya es algo increíble llegar a China y... ¿Cómo empezaste con el canal? ¿Por qué empezaste a hacer contenido? ¿Y cómo llegaste a hacer viajes? En realidad empecé con el canal, como te decía,
por el hecho de querer retratar mi vida allá, ¿no? Antes de ir, un amigo mío, Leandrito, me insistía todo el tiempo, me decía, che, vos tenés que hacer un canal de YouTube mostrando tus experiencias, todo, porque si no queda como en la anécdota, ¿no? En la charla de juntarnos a comer una pizza después de volver de viaje y ya está, ¿viste? Y así empecé, o sea, de hecho llegué a China y el chabón me entró a insistir estando allá, che, boludo, empezá con el canal. Y hice mi primer video que está público y es que es vergonzoso y horrible, que es prácticamente un No vayan a recuento de verlo. fotos. Es un recuento de fotos narradas con una voz en off, pero voz en off que se escuchaba no como estamos escuchando este maravilloso audio el día de hoy, ahí con tu micrófono, yo con este de acá, sino tipo hablándole al teléfono así, tipo malísimo. Como si hoy fuera esos reels, viste, que aparecen, pero donde no existía en esa época y todo con fotos. Un desastre, un desastre. Pero el video pegó, había tenido, ponele, en una semana 1000 vistas, que era para mí una barbaridad, o sea, 1000 vistas, ¿viste? Al día de hoy también es una barbaridad para un... Yo creo que para alguien que recién Sí, sí, empieza, primer claro que video. ¿Sí? sí. Es una barbaridad, sí. ¿Y cómo surgió el tema de empezar a viajar? No, empecé a meter viajes y dije, voy a hacer los videos del viaje. O sea, el viaje que metí me fui a ver el Mundial de 2018 a Rusia. Y empecé a hacer Mm, videitos, me había ido con una bicicleta, mi idea era recorrer Rusia en bici, llegar hasta Lituania, después me quedé en Lituania un tiempo, me quedé un mes ahí en un seminario de ISH, después volví a China y ahí fui mezclando los viajes. O sea, como tenía la beca y la beca me permitía tener un mes de vacaciones en el verano de China, eso me permitía viajar a otros lados. Y durante el año viajaba en ujú. China, ¿no? ¿Y cómo era tu vida en China? Es muy curioso. Un judío en China viviendo. ¿Cómo era tu vida ahí? Tuve dos etapas, digamos, en mi vida china. La primera etapa fue la peor, y los primeros 6 meses especialmente, porque vivía en un cuarto de la universidad, en un dormis, digamos, en el campus, en una habitación compartida con un ruso, nefasto el ruso, un tipo que, o sea, que casi nos vamos a las manos. Para que yo me quiera ir a la mano con alguien, tiene que ser una situación muy extrema, ¿viste? Pero era un obsesivo, limpiaba 3 veces por semana, quería que yo limpie también. O sea, imagínate que vos vivís en un campus universitario, lo que menos te preocupás es en limpiar, ¿no? Porque somos toda gente joven. Tipo, se iba a dormir a las 10 de la noche, incluso los fines de semana. O sea, una persona imposible para poder convivir No en eran un espacio compatibles, así. podemos decir. Incompatible totalmente, sí. Y bueno, cuando nos terminamos peleando, después me mudé de cuarto con Jason, un pibe que era de Namibia, y nos hicimos muy Mm, amigos. Ahí éramos un descontrol los dos, o sea, era muy gracioso porque él hablaba en afrikaani, que el afrikaani es un mm. idioma que le impusieron los alemanes en África y es bastante parecido al yiddish, Mm. lo cual era muy, Claro, y se muy, muy lograban loco comunicar. eso. Claro. Y de ahí fue como mi primera etapa en el año intensivo de chino, o sea, el primer año fue un año intensivo de chino, y ya después me mudé, estudiando ya lo que sería la maestría, me mudé a otro barrio de Pekín porque no tenía que cursar todos los días, me iba con la motito, tenía también un tuk-tuk, el topomóvil, me iba con eso a cursar, y vivía en un espacio judío de Beijing que era la Moishe House. La Moishe House es Mm. una casa de jóvenes judíos que hacemos actividades con la particularidad de que vivíamos ahí y teníamos que hacer entre 4 o 5 actividades mensuales. Así que estuve viviendo ahí en la Moishe House, era partícipe de la comunidad judía de Beijing, incluso más que acá, ¿no? Porque acá vos decís, bueno, un Shabbat no voy al Shil, pero allá es como que necesitas tener círculos de pertenencia, tanto del círculo de pertenencia judío como el círculo de pertenencia argentino, ¿no? Y Es estamos como muy hablando de loco eso, judíos como que... en esta comunidad. Perdón, esta comunidad de ¿Cómo? judíos en Pekín no eran necesariamente chinos, o incluso no eran chinos en absoluto, No, era no, gente no, de la todo el mundo. mayoría éramos, claro, la mayoría éramos lo que dicen expat, ¿no? Despatriados, o sea, gente que está viviendo en China que no son originalmente chinos, como es mi caso, incluso gente que está viviendo hace 20, 30 años, ¿eh? Hay una mujer que está Ujú, viviendo ahí desde el año 78, que ella es la encargada de la comunidad reformista de Beijing, que fue la mm, primera comunidad judía que tuvo Beijing, digamos, desde el 49. Eh, ujú. y después, bueno, hay un Jabat y la Moishe House.
Y Que la Moishe House desapareció. Yo la cerré, fui el fundidor de la Moishe House. Desapareció en mis manos. fuiste el último El último huésped. residente, el que apagó la luz. Tac. Ahora, después de esta etapa, entiendo que... ¿de qué año estamos hablando? Hasta 2020. 2017 a 2020. 2020 fue la pandemia. Entiendo La que a partir pandemia. de O sea, ahí cambió la todo. Moishe House cierra a consecuencia de la pandemia. O sea, los extranjeros bajaron muchísimo en China y eso cerró. Otra cosa que te quería Mm, decir de la comunidad judía de Pekín, lo que sí hay judíos chinos, digamos, que son hijos de matrimonios mixtos, ¿no? Entre gente judía mm, con personas chinas y que participan de mm. la comunidad. Hay un shule, hay una escuela judía que se llama Ganeinu, que van estos chicos ahí y tienen su aprendizaje de judaísmo. Ahora, después de la pandemia, comenzaste, imagino, también... Bueno, después de la pandemia regresaste a Argentina, ¿no? Si mal no recuerdo. Regresé a Argentina, sí. Y después de una etapa comenzaron de forma más periódica tus viajes por el mundo, podemos decir, ¿no? Ahí ya Sí, adquirió otra forma el canal, un topo por el tuve mundo. tuve un bajadón bastante grande en la pandemia. Bueno, falleció mi viejo en el medio, en la época del COVID. Y cuando vivía en China, antes de que empiece la pandemia, 2 semanas antes, había viajado a Rusia. Precisamente había viajado a Birobidzhan, que era el primer estado judío creado en la modernidad, ¿no? En los años 30, el Oblast Autónomo Hebreo. Y estaba cerca de China y tenía unos videos de ahí, también unos videos del norte de China donde hubo una comunidad judía, que es en la ciudad de Harbin, y todos esos videos me habían quedado atrapados en China. O sea, yo salí de China con absolutamente nada y mis discos rígidos me quedaron allá. Entonces tuve que Ah, mirá. esperar. Me empezó a subir una amiga el contenido con el disco, pero era imposible, o sea, no se subían más. Todo un tema. Y me los volvió a Argentina muchos meses después, me los trajo y ahí empecé a editar esos videos que pareciera como que estuve viajando en esa época, pero en realidad son de prepandemia. De hecho, cuando los subí la gente estaba como loca, pero ¿cómo nadie usa barbijo? ¿Cómo se puede viajar? Y era como, no, fueron filmados antes. Y como que también me sirvió, o sea, estaba muy bajón como para salir a hacer contenido, pero me sirvió estar editando y fue como una especie de terapia para ocupar la cabeza y poder sí subir material al canal, ¿no? Y después sí empecé a viajar con Argentina, cuando se empezó a autorizar el viaje, cuando estuve un poquito yo mejor, empecé a viajar por Argentina, a hacer contenido, hice un viaje a Tucumán en tren y de ahí fui recorriendo también las colonias judías que hay en el camino de ese recorrido, y ahí empecé a hacer el contenido por acá. Mira, el tema de los viajes es apasionante. Yo creo que hay mucha gente en que está escuchando este podcast o nos está viendo que hasta incluso quizás piensa que viajar por el mundo y ser youtuber, travel blogger es un trabajo de ensueño. Y lo puedo entender. Hasta quizás puedo coincidir en algunos puntos. Ahora, no te digo que quiero que pinches el globo, pero sí que nos cuentes quizás el detrás de escena. ¿Cuáles son los mayores desafíos de una persona, de un creador de contenido, de viajar por el mundo? Yo creo que el mayor desafío de cualquier creador de contenido es conseguir un editor. O sea, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Pero es lo más difícil porque uno está tan metido en el contenido que hace que es muy difícil tercerizar eso, ¿no? En el sentido de que un pintor hace el trazado del dibujo y no busca a alguien que se lo coloree, ¿no? Y por ahí la edición es como ese coloreado del arte, ¿no? Entonces es como que es muy difícil transpolar la idea que vos tuviste en el momento que filmaste algo, dijiste algo, al momento que se haga el contenido. Y que después también tenés tus gustos, ¿no? Que sea dinámico, que me gustaría que acá aparezca esto de fondo. Entonces es muy difícil poder conseguir una persona que te haga eso, entonces lleva mucho trabajo, ¿no? Porque, o sea, más que nada en mi caso, que soy una persona que hago casi todo solo, salvo algunas cositas que tercerizo, pero lo más mínimo, es tener la idea de lo que voy a hacer, investigar sobre el lugar, que investigar no se reduce solamente a Wikipedia, ¿no? O sea, es una investigación más profunda, incluso si puedo ir a una biblioteca y sacar algunos libros al respecto del lugar donde voy, lo hago, cosas que también tengo de antes. Después ir y filmar, ¿no? Que también implica el filmar con la mayor, entre comillas, prolijidad posible, ¿no? En mi caso no soy un camarógrafo experto, entonces
por ahí me lleva más tiempo, posicionarte en un lugar para hablar, o sea, no es solamente, o sea, podés ser un travel blogger que por ahí sí es más sencillo de llego a un lugar, digo, ay, qué lindo es esto, hago un par de tomas de fondo, me meto al mar, los hay de esos también, ¿no? Pero no soy de ese tipo, sino que trato de hacer precisamente un contenido con contenido, valga la redundancia. Entonces necesitas muchas más cosas. Por ahí dijiste algo y no sonó como querías que suene para que se entienda bien. Más que nada cuando son temas complejos, ¿no? Vos lo sabés bien, haciendo temas complejos, por ejemplo, de Israel en una situación de conflicto internacional, cualquier cosa que vos digas puede dar una mala interpretación y ya se te puede Está desviar todo en los todo, ¿no? detalles, sí. Con todos los detalles, sí. Entonces es complicado, ¿no? En ese sentido. Y después tenés todo lo que es la posedición, hacer una miniatura, porque vos puedes hacer un buen video, pero después si no le haces la miniatura, que sería la vidriera de un local, y no te va a entrar nadie a ver el video. Entonces todo es todo un laburo, todo un trabajo que, a ver, no es sencillo, pero es placentero. Yo, por ejemplo, estoy pensando hacer próximamente un video mostrando el detrás de cámara, como decir, che, mirá, esto es lo que yo me sale a hacer contenido, de viajar, pagar el pasaje, pagar el hotel, la comida, comiendo afuera. Esto es lo que yo tengo de ingreso y además lo que tengo que tener como excedente. O sea, si me dedicara a otra cosa tendría un sueldo y YouTube no me llega a compensar el sueldo que tendría laburando de otra cosa, trabajando de otra cosa. Al menos hasta ahora. Por ahí el día de mañana sí, no lo sé. Es como también la zanahoria del burro, ¿no? Que vas como siguiendo, a ver si llegás. Por ahí no llegás y tipo, pero bueno, también lo que pienso es en el caso de que no llegue, y esto es lo placentero de hacer contenido, tengo un documento de este momento histórico en el que pasé por el mundo que le puede llegar a servir a alguien el día de mañana para ver cómo era el mundo hoy. Entiendo que todas las cosas que estás nombrando, los desafíos, son relativamente técnicos. Encontrar un editor, hacer esto, lo otro, del mensaje. Ahora, quiero preguntarte en el tema mental, de estar viajando todo el tiempo. ¿Te agota mentalmente? O incluso, no sé, por ejemplo, el tema de tener pareja. Entiendo que es algo que puede ser más complicado. ¿Cómo manejas el tema mental de estar viajando todo el tiempo? Tener pareja es algo complicado. Después, si viajas o no, se puede complicar más o menos. No quiero meterme ahí en problemas con Oksana, pero digamos, el hecho de compartir la vida con otra persona, y más si sos una persona bastante solitaria, como es mi caso, es complicado. En el tema de los viajes, sí, o sea, en el sentido mental te aturde un poco y hoy en día estoy haciendo una nueva práctica que quiero hacer a la hora de hacer los viajes, que antes era, bueno, me voy un mes y en ese mes empiezo a hacer mucho contenido y vuelvo con muchísimo contenido acá y me estoy 4 meses editando y vuelvo a viajar un mes. Y descubrí que no sirve eso, al menos para mí, porque mentalmente no te genera lo que más necesitas a la hora de hacer un video de un lugar nuevo, que es el asombro. ¿Cómo Es es eso? decir, claro, no tenés capacidad de asombro nueva. Si yo ahora estoy en Buenos Aires, ¿no? Si yo ahora me tomo un avión y aterrizo en cualquier ciudad europea, vamos a decir en París, digo, uy, qué ciudad. Ahora, si vengo un mes viajando y estuve en Rusia y estuve en Serbia y estuve en Polonia y aparezco en París, digo, bueno, una ciudad más de Europa. Mm. Pero no es lo Entonces, que como hacen la que tenés que mayoría de los viajar. creadores de contenido. Estar todo el tiempo viajando, porque al final es como decís vos, imagino que es más rentable estar todo el tiempo en movimiento y no sé, viajar desde Argentina todo el tiempo a un país nuevo. Bueno, también es un tema ese, ¿no? Porque, digamos, yo en Argentina no tengo que pagar hotel, ¿no? O sea, estoy en mi casa. Entonces, si vos estás viajando, en algún momento tenés que editar y por ahí te pasás 2, 3 días teniendo que editar en un hotel y estás pagando el hotel. Y si vas empezando a sumar más el costo de vivir afuera, que es un poquito más caro, decís, y me conviene hacer un pasaje de vuelta, y además de que mantenés tu vida social, ¿no? Porque mis amigos están acá, mi familia está acá, entonces como que tenés una vida social que mantenés y te permite viajar. Lo mejor sería, a ver, hacer una muy buena monetización en el video que te permita tener muchas idas y vueltas en los viajes, ¿no? Claro, Y claro. aparte Y viajar por mucho tiempo te permite día de relax que no está bueno cuando, o sea, y es lo difícil no solo de entenderlo uno, sino que lo entienda el resto, de que uno viaja por laburo, porque viaja por trabajo. Entonces, claro. vos
al viajar te dicen, uy, bueno, vamos de joda a tal lado, y decís, no, yo estoy trabajando acá, o sea, es como si estuviera en cualquiera de mis ciudades trabajando ese día, y mi tiempo de trabajo cuesta, tiene un costo, o sea, el dormir una hora más es perder una hora de hacer contenido, por ejemplo. Y aparte que mi hora, o sea, cuando viajaba por Europa yo decía, mi hora cuesta en euros, o sea, de sueño, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenés como que pensarlo bien y transformarlo en eso. A ver, obviamente que uno está abierto a un montón de cosas que puedan suceder durante el viaje o cosas que no están planeadas, lo que sea, pero hay que pensarlo en el sentido de que es tu trabajo y que, digamos, el día de mañana cuando llega la cuenta de luz, cuando tengo que pagar la comida y todo, mi dinero sale de ahí, entonces lo tenés que tomar con esa seriedad que corresponde. Entonces, al viajar un mes, por ahí empezás a perder esos criterios, decir, bueno, hoy no voy a hacer nada porque estuve viajando mucho, necesito descansar, pero claro, ese tiempo de descanso te cuesta una noche de hotel. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, podemos decir que no todo es color de rosa como parece de afuera. A veces ver gente que hace contenido, hay mucho laburo detrás, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, no sé si llamarlo dificultades, pero un montón de desafíos que hay que sobrepasar. Y la vida de los creadores de contenido, de todas formas, a pesar de todo esto, para mí es increíble y es muy divertida y no lo cambiaría por nada. Ya sea viajando por el mundo como haces vos o gente que hace otro tipo de contenido. Ahora, Sí. vos tenés una particularidad que sos un youtuber judío. Ya de por sí somos muy pocos judíos en el mundo. Y no, pero vos sabés que hace poquito salió una nota un poco antisemita, digamos, diciendo A que ver. todos los que estamos en los medios somos judíos. Claro, siempre dicen eso. O sea, antes en los medios tradicionales, tipo, no sé, Adrián Suárez, Yankelevich, etcétera, etcétera, y ahora en los medios ¿Y más ahora en modernos, YouTube? como que hay. ¿Eh? Ah. No, y O ahora sea, en ahora en YouTube, en YouTube. streaming, en todas estas Ok. movidas. Claro, claro, claro. No, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero, volviendo, hay una realidad y es que vos sos judío. Eso sí es real. Eso es Y real, sí. me intriga muchísimo qué te inspiró en particular, más allá de tus viajes y de tus viajes en trenes que tenés en tu canal y de viajes a lugares exóticos de los que vamos a hablar, pero qué te inspiró ir a ver comunidades judías en lugares tan remotos. No sé, antes hablabas del Oblast en Rusia o en un pueblo en China, comunidades judías que son desconocidas, incluso para los mismos judíos. ¿Qué fue lo que te Sí, sí. inspiró? Mira, yo creo que en cierto sentido un poco lo que me inspira es el hecho de que muchas veces cuando viajás siendo judíos tratás de encontrar judíos en otros lados. Como que te llama la atención, "Che, ¿qué hace un judío en Uzbekistán? Ponele, ¿no?" Pero también un poco esa cuestión de mostrar que no hay, o sea, a mí me pasa mucho que acá en Argentina todos creen que el judaísmo corre en Buenos Aires y en 3, 4 barrios de Buenos Aires, ¿no? Tipo, los turcos en La Boca y en Flores, los ashkenazí en Villa Crespo, Belgrano, el 11 y se acabó el judaísmo, ¿no? Y por ahí los que somos judíos de otros barrios o del conurbano, como que, che, ¿qué onda? Tipo, ya sos un judío exótico, sos un judío del conurbano bonaerense, ¿no? Por ejemplo. O un judío de Mar del Plata o un judío de Salta, ¿no? Ya es como algo raro dentro de esa relación de centro-periferia, ¿no? Como que solamente hay judaísmo en el 11, en Villa Crespo, después no hay. Entonces, Mm. un poco eso de decir, che, mirá que hay otro judaísmo, otras formas de vivir el judaísmo también. Y eso también me inspiró a ser una persona que siempre me interesó conocer las comunidades judías de los lugares, ¿no? O sea, como que viajábamos a algún lado y siempre era como, a ver dónde está la sinagoga, o para chusmear un poco, ¿no? Y también un poco incitado o sea, en decir, cuando me fui a China, por ejemplo, che, pero hay judíos en China, la clásica pregunta, ¿no? Que te hacían. Sí, hay, y viven como judíos, y existe una comunidad con sus diferencias, con sus particularidades. Y después, por ejemplo, también me llevaron a conocer lugares donde encontré comunidades judías que realmente me sorprendieron, como por ejemplo en Uzbekistán, que fui para una causa que no lo conté nunca, al menos en las redes, y te lo voy a contar a vos, que fui a buscar la tumba de un tío. Eh, un tío abuelo, un hermano de Mirá. mis abuelos que te conté que hablaban en Yiddish. Bueno, un hermano muere en Uzbekistán en una causa rara en julio del 42. Tenemos el registro de su muerte y fui a buscar su tumba y bueno, obviamente no la encontré, ¿no? Pero fui a la ciudad de cercanía donde falleció, digamos. Y me sorprendió algo que contaba mi tío en su momento de que había judíos en Uzbekistán, porque él estuvo también con el ejército rojo en Uzbekistán escapándose de la guerra,
y contaba que había comunidades judías que hablaban en otro idioma que no era ni hebreo ni yiddish, y que se sorprendía por eso. Hablaban en bújaro, que es un idioma particular de ellos. Y a mí eso siempre me flasheó, ¿viste? Era como, Mm, che, ¿qué onda? O sea, de hecho claro. siempre me sorprendió que haya judíos que no sean ashkenazim, ponele, ¿no? Entonces ya eso me generaba mucha curiosidad. Este, Totalmente. Acá en Israel hay muchos judíos de Uzbekistán, que justo lo mencionás. sí, No te digo que es algo súper común, pero sí te puedes encontrar tranquilamente con judíos de Uzbekistán y estos lugares. Ahora, cuando mencionabas a la comunidad, por ejemplo, de China, hablaste dijiste, y cito palabras más, palabras menos, la comunidad china con sus diferencias y con sus similitudes. ¿Cuál crees que es la diferencia más grande que encontraste entre el judaísmo con el que creciste en Argentina o el que conociste en Argentina con el judaísmo que viste en las distintas comunidades en el mundo? bueno, en realidad, o sea, es muy loco eso también, o sea, para volver al tema anterior y después continúo con esto, que nosotros como judíos argentinos, por ejemplo, para los judíos de Estados Unidos somos vistos como un bicho raro también, como que ellos dicen que son los que más existen en China, ¿no? Israelíes y estadounidenses. Y como para ellos es como, pero es que hay judíos también en Sudamérica, ¿viste? Y es como, sí, Claro. somos la comunidad más grande, ¿viste? Y también lo mismo sucede en China, ¿no? O sea, yo creo que la principal diferencia que hay con el judaísmo en China es que es un judaísmo, a pesar de que haya judíos ortodoxos, todo mucho más abierto que en el resto del mundo, aunque parezca mentira, ¿no? Y a ¿Cómo la es vez eso? también existe, ¿eh? ¿Cómo es eso? A ¿Más la, abiertos? ¿En qué sentido? por ejemplo, hay matrimonios mixtos de chinos y judíos, donde hay Mm, personas chinas que no están convertidas al judaísmo y sin embargo participan de la cena de Shabbat sin ningún problema, ¿no? Que en otro lugar del mundo es como un problema y acá es totalmente, en China es un poco más abierto en ese sentido, por más que sean comunidades ortodoxas. Que yo personalmente, y ahí doy mi punto de vista, lo veo bien, digamos, porque hay que cerrarse, ¿no? En ese sentido. Este, o sea, si la persona se quiere acercar voluntariamente, bueno, después, por ejemplo, sí está prohibido que los chinos practiquen el judaísmo. Los chinos que no estén casados con judíos, tipo un chino random que aparezca por ahí, quiere practicar el judaísmo, está mm. prohibido por la ley china. Ah, ok. Imagino que Este, no solo con el judaísmo, debe ser con otras religiones también. con las religiones no aceptadas por chinos. O sea, el judaísmo es una religión de extranjeros para los chinos. De hecho, no Ok, nos consideran, interesante. o sea, hay medio un debate ahí, pero los chinos no nos consideran religión, sino que es medio como nosotros, porque nos consideramos pueblo. Claro. O sea, somos una especie de Minsu, que para ellos es pueblo, pero no estamos reconocidos como tal, pero seríamos Mm. como pueblo. Las religiones para los chinos son el Islam, el catolicismo, el taoísmo, el budismo y la religión tradicional china, que serían las enseñanzas de Confucio. Ahora, hablando de pueblo chino y pueblo judío, ¿qué es lo que considerás, y vos habiendo visto muchos otros pueblos también en tus viajes, qué considerás que hay de especial en el pueblo judío, de diferente? Con respecto al pueblo chino, No, con respecto a otros pueblos, algo que lo destaca al pueblo judío, porque digo, visto tantas culturas, que quizás podés sacar yo alguna creo conclusión que respecto a esto, sí. alguna reflexión. A ver, yo creo que algo que hace al pueblo judío en líneas generales y que nos identifica como tal, creo que es nuestro sentido del humor. El sentido del humor el sentido del humor judío es muy particular y también nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Eso yo creo que nos hace algo distinto a nivel mundial. También el tema de la hospitalidad del judaísmo que se vive viajando por el mundo, ¿no? Yo caigo en una sinagoga en Siberia, 20 grados bajo cero, golpeo la puerta, entré y me sirvieron con comida, con té, y decís, fa, loco, es increíble que exista esa cuestión de confraternidad. Está bien, hay muchos pueblos que son hospitalarios sin ser judíos, ¿no? Pero dentro del judaísmo Mm. existe esa hospitalidad que es muy, muy loco de ser bien recibido en cualquier lugar del mundo a donde vayas, con tan solo golpear una puerta, ¿no? Y yo creo que nuestro sentido del humor y también nuestro sentido del dolor y nuestra canalización del dolor a través del humor es algo que nos identifica a nivel mundial, ¿no? De poder haber pasado muchas cosas y sin embargo seguir vivos, ¿no? Y seguir
con Y una reírnos de sonrisa en la cara ellas. a pesar de todo, ¿no? O sea, vos ves mucha gente que fue sobreviviente de una calamidad como fue el Holocausto, como fue la Shoah, y sin embargo hay gente que hoy tiene 90 años y esbozan una sonrisa en la cara después de todo lo que pasaron y decís, loco, ¿cómo pueden tener? Hoy en día se usa mucho esta palabra de resiliencia, ¿no? Y creo que es algo que nos identifica como pueblo judío. Igual te digo Ujú. que viviendo en China también afloré mucho la cuestión de identidad argentina como pueblo, ¿no? Y como colectividad argentina, como las dos identidades juntas que cuando vivís en un lugar tan distinto al tuyo, necesitas como tener un poco de identidad y de decir, 25 de mayo necesito estar ahí festejándolo, por Mm, ejemplo. claro, Para totalmente, los que totalmente. Es algo escuchen que y no son de Argentina, 25 de mayo es el día de nuestra revolución patria contra el Imperio Español. ahora, mencionaste antes que cuando visitas una comunidad judía te reciben este espíritu de fraternidad. Ahora voy a intentar preguntarte del otro lado, habiendo viajado por el mundo, ¿te has topado con antisemitismo en tus viajes? Mira, en persona no. Tuve un acto de antisemitismo hace pocos días acá en una reunión de trabajo, Mira, muy particular. O sea, no voy a decir dónde por cuestiones de privacidad del trabajo que hice, pero hubo una reunión de trabajo, tuve que hacer unas traducciones y había una persona argentina que fuimos a almorzar en un momento. Fuimos a una parrilla, yo soy vegetariano, así que lo único que comí fue ensalada. Y ya empezó medio la persona, o sea, a hacerme bromas de no buen gusto con respecto al vegetarianismo. Pero bueno, vaya y pase. Y en un momento quiso hacer un chiste de mal gusto diciendo Dios es argentino. O sea, y como Dios es argentino, lo primero que hizo fue crear el asado. Bueno, y yo dije, o sea, digo, mira, si nos basamos realmente en lo que es la Biblia, hasta la época de Noé, éramos todos vegetarianos los seres humanos, de acuerdo a la narrativa bíblica, ¿no? Y después de Noé se empezó a comer carne. Y esta persona agarra y me dice de repente, no hay persona que me caiga peor que Noé porque era homosexual y judío. ok. Y dije, o Ahora, sea, y lo miré con una cara tremenda y me dice, no me digas que sos judío. Y le digo, sí, soy judío. Y me dice, bueno, los que me caen mal en realidad son, la quiso dibujar, son los ortodoxos. Y le digo, vengo de una familia ortodoxa. peor. Pero, Sí, se enterró claro, más. Sí. sí. Y bueno, No aclares y que fue como, oscurece. claro, y fue como un acto de antisemitismo que me sucedió tipo a la vuelta de mi casa, por así decirlo, ¿no? Pero en el Acá en mundo te ha Argentina. pasado. O sea, vos Y en el revelás, porque mundo, vos no te ves como judío típico religioso que tiene o los claro, peyes sí, o la sí. kipá. Entonces, si no revelás que sos judío, como le dijiste a esta persona, soy judío, no deberías sufrir Claro, actos de antisemitismo. tipo, no debería ser, no se evidenciaría como tal que lo soy. No he recibido así que yo recuerde un acto así de antisemitismo, ¿no? Habría que hacer, o sea, a veces pensé en como decir, bueno, voy a ir a tal ciudad y caminar con kipá y con los tzitzit, a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente Ujú. no, nunca tuve un acto así, sí como ¿Y qué te comentario en dicen las cuando sos redes, ¿no? judío? En Claro, en las las redes redes, seguro. no, en las No, redes, en o las sea, redes me imagino seguro. que a ustedes les debe pasar lo mismo, pero es todo el tiempo, ¿no? O sea, comentarios No, de todo tipo. Incluso, no sé, cuando vas a un lugar y decís que algo es caro y dices, ya te salió lo judío, ponele. O, claro. no sé, son todos jabón, los vamos a hacer jabón. Si ponen, porque tipo, no puedes poner palabras relacionadas, creo que tampoco las puedo decir acá porque medio que nos bloquean si decimos palabras relacionadas al líder alemán del 33 al Sí. 45. Entonces te ponen el pintor austríaco ya se va a encargar de vos, ¿viste? Como que Ah, ponen esas cosas así solapadas, este, mm, que ya, o sea, o sea, yo digo, por un lado son molestas, pero por otro lado digo, che, está bueno que una persona que me odia tanto y que para su psiqui yo tendría que desaparecer del planeta y sin embargo pierde el tiempo de su existir viendo mis videos y me da plata, digamos. O sea, es como que a por otro lado nosotros, digo, es buenísimo. O sea, este tipo totalmente. Mira, está, o sea, ahí. cuando a la mañana me voy a comprar media docena de medialunas, parte de esas medialunas que pagué es gracias a que ese tipo vio el video. Hay gente que lo único que hace es odiar.
obviamente Pero nos preferiría que miran, no porque no haya es que como... entran al video y comentan, se quedan mirándolo y hasta deben ver las Se quedan mirando, publicidades. te hacen un comentario sobre algo muy específico. No sé, a veces de repente me pasa que entro a una conversación de Instagram o un mensaje y veo que esta persona me mandó desde el 2022, me manda Claro, cosas antisemitas. Digo, bueno, es un seguidor bastante fiel. Desde el 2022 me viene claro. mandando todos los días cosas antisemitas. Digo, ok, gracias De por hecho, verme. a mí me pasa que, por ejemplo, sufro más cuando alguien me escribe y me dice, soy muy fanático de tus videos, porfa, subí un video nuevo. Y es como, no estoy editando, estoy fallando a esta persona. En cambio, cuando escribe una persona, un hater en general y un antisemita, por ejemplo, es como que digo, bueno, por lo menos hago las cosas bien. O sea, le estoy cayendo mal a una persona que le quiero caer mal. Ujú. Ahora, O sea, em, yo lo pienso siendo... de esta manera, ¿no? Que es muy difícil de pensarlo porque también uno tiene un ego y todo, pero es como, hay una persona a la cual yo no debo existir en este planeta y que sin embargo existo en este planeta para él y le soy necesario porque mira mi video de punta a punta para encontrarme algo. Y encima me lo comenta, o sea, me mueve el algoritmo. Total, mira, son contradicciones que a veces son inexplicables, como a nosotros también nos dicen, por ejemplo, el holocausto nunca existió y al mismo tiempo Esa ya. ustedes están haciendo un holocausto ahora en Gaza. O sea, ponete de acuerdo, o no existió o estamos haciendo un holocausto en Gaza, Claro. como lo que hacían con ustedes. Así que son estas contradicciones que no tienen sentido, pero bueno, lamentablemente pasa mucho en las redes sociales, Después, sobre todo a creadores de sí. contenido. Sí, No, después no te aparecen, viste, escucho. Free Palestina, Palestina Libre. Yo eso no los catalogo como antisemita como tal, sino que es un contexto del mundo de hoy que los puede llevar a decir eso y que también te buscan tener una posición al respecto, ¿viste? Como, ¿qué pensás? Tenés que decir algo de lo que pasa. Pero ¿por qué lo tengo? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué todos tenemos que decir algo de todo? O sea, nadie me pide que hable de las matanzas de Hutus y Tutsis en Ruanda, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Digo, Mm. o sea, también Sí, hay sí, una nosotros categorización hablamos. ahí de. No, totalmente. Nosotros hablamos mucho de eso, de que cuando no hay judíos, no hay noticias. Si pasa, no sé, un ataque, no sé qué, una guerra que está sucediendo en algún país que no tiene judíos, no tiene nada que ver con el probablemente no obtenga tanta atención como el conflicto actual, que igual vamos a hablar de eso. Quiero conocer cuál es, Se viene el tema qué picante. análisis merece. Sí, no sé si es picante, pero sí me interesa escuchar qué análisis haces. Pero quiero cerrar el tema de los viajes y, como digo, y como dije en la introducción, cómo tu identidad judía está atravesada por los viajes, o mejor dicho, los viajes están atravesados por tu identidad judía. Como judío secular, en el sentido de que, bueno, no sos una persona religiosa por lo que entiendo, no usas kippah, quizás ibas a la sinagoga, pero de afuera no se te ve como judío. Es ¿Cómo muy el gracioso judaísmo porque se ve para expresado? los religiosos no soy religioso, pero para los no religiosos, mi forma de vivir el judaísmo, soy un religioso. Claro, bueno, eso quiero preguntarte, ¿cómo A se ve ver, expresado el judaísmo en tu vida? no sé en qué, o sea, se ve en todo momento porque el 100% de mi tiempo soy judío, digamos, ¿no? En ese Mm, sentido, a ver, ¿qué puedo decirte que hago que me lleva al judaísmo? Creo que pienso la vida como, o sea, es imposible pensar la vida como un no judío siendo judío, ¿no? O sea, o sea, yo creo que el hecho de que, no sé, que vayas a un shil y hagas Shaharit, Minjá y Arbit, que son los 3 rezos diarios, o no lo hagas, sos igual de judío, ¿no? Pero tengo mis prácticas, vamos a decir, religiosas, también muy íntimas, que las hago, vamos a decir, ayuno en Kippur, por supuesto, hago las festividades, festejo todas, menos Tu B'Shvat, el año nuevo de los árboles, no me parece relevante, el gran resto la festividad. celebro. ¿Eh? Gran El festividad. resto la celebro todas, sí, sí, o trato de celebrarlas, ¿no? O sea, también es algo bueno, es como un premio, las celebraciones están buenas. El Shabbat trato de ir, o sea, más que nada cuando viajo trato de ir al shil local, a la sinagoga local como para hacer el rezo, para estar ahí, conocer la comunidad. Técnicamente siendo vegetariano como kosher, o sea, sin meshguijá, ¿no? Sin supervisación, porque como en lugares donde los cubiertos son harif, ¿no? Que tipo pudieron haber tocado cosas, pero bueno, o sea, Mm. tipo lo mantengo y mantengo, o sea, soy un practicante, por así decirlo. No No, laburo en no, Shabbat, total. ponele. Mm, Este, mira,
Ahora, hablando hablabas de sinagogas, se me vino a la mente tus videos, que son muy, muy virales y populares, de que te adentras en comunidades judías ortodoxas, que igual que es algo que yo también lo hago, así que Ultraortodoxa, me hay que ponerle en identifico. el título para que tenga más rating. Me identifico totalmente con vos y conozco cómo es el mundo del judaísmo ortodoxo por dentro. Pero me interesa saber qué análisis haces vos. Digamos, ¿cómo entraste cómo filmaste esos videos que son tan virales en tu canal? ¿Qué pensás de los videos que filmaste? Y en general, contame un poco sobre eso. Mira, yo en realidad. Podés dar contexto, podés contar un poco sobre qué videos estamos Sí. hablando. Sí, o sea, hay un video que fui a un pueblo que se llama Kiryas Yoel, que es el barrio de Yoel, hace referencia a Yoel Teitelbaum, que fue el gran rabino de una comunidad llamada Satmer, el rebe de ellos, que falleció hace unos cuantos años, y tienen un pueblo donde en ese pueblo se vive con las leyes del judaísmo hasídico, vamos a decir, ortodoxo, se vive de acuerdo a la ley judía, en donde hay un montón de cosas que son bastante particulares y que llaman bastante la atención en el mundo de hoy, que en cierto punto te traslada a ver cómo era la vida judía quizás hace 100 años, ¿no? Tienen toda su cartelería, toda su comunicación en idioma yiddish, y tienen cosas muy particulares, por ejemplo, que hay veredas para hombres, veredas para mujeres para los días de festividades. Todos los supermercados obviamente son kosher, los restaurantes, y la vida es totalmente kosher, o sea, ¿En dónde es está esto? prohibido. ¿En qué lugar en el mundo? Es en las afueras de Nueva York, a unos, vamos a Ujú. decir, 50 kilómetros de Nueva York aproximadamente, del centro de Manhattan, ¿no? Eh, ese estado de Nueva York, ese estado de Nueva York. Justo estoy Claro, acá con la remera de Brooklyn, haciendo Brooklyn. referencia a esta gente. Y este pueblo también buscan que las personas vayan con la modestia, con el recato necesario en las calles. Y tuve la experiencia de ir, o sea, yo fui ahí, bueno, me camuflé un poquito más, me puse la camisa blanca, fui de equipá, fui de sit-sit, como para no, tratar de, o sea, cuando uno muestra también, lo bueno es Para no tratar de no desentonar. mostrar. Claro, está bueno mostrar no siendo uno, sino tratando de ser parte de lo que vos vas a mostrar, como para tratar de mostrar lo más certero posible el lugar, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que justo cuando fui a la sinagoga principal estaban armando la mesa. Yo pensé que iban a hacer como una reunión, algo, y sí, era una reunión que era el casamiento de uno de los nietos del Rebe, del gran rabino de Satmer. Que las probabilidades de que si hay un casamiento sea del nieto del gran rabino de Satmer son muy altas, ¿no? Porque debe tener como 10 hijos, cada uno de esos 10 hijos tuvo 10 hijos, o sea que son 100 hijos, un casamiento por semana hay, digamos. Si no se casa un nieto, se casa un sobrino, ¿no? O sea, es así. Eh, o sea, y bueno, me metí en ese casamiento, no voy a decir de colado, porque pregunté, ¿puedo venir? Y me dijeron que sí, viste que tienen como la mitzvah de que te tienen que invitar, entonces estuve ahí metido en el casamiento, lo cual fue una película, ¿no? O sea, fue estar metido dentro de una película, lo cual por ciertos momentos decía como, che, loco, o sea, somos igualmente de judíos, pero somos tan Mm. distintos a la vez, pero tan iguales a la vez. O sea, yo como en vez de buscar las diferencias, como que trato de buscar qué es lo que nos une, ¿no? Entre todos. Y también Y, como que en cierto punto me gustó mucho, porque es gente que mantiene un montón de cosas que la asimilación del mundo hizo que se pierdan, ¿no? Especialmente el Yiddish. Eh, o sea, después tiene sus cosas, ¿no? O sea, tiene sus cosas que las acepto, como por ejemplo que no usen internet, que considero que, o sea, yo no lo podría vivir una vida sin internet, pero considero que para mantener un montón de cosas limpias y ordenadas en la mente, en la vida, en la tranquilidad, en la esencia de una comunidad, son válidas, qué sé yo, no me parece, o sea, lo acepto, no lo vivo como tal, pero me parecen totalmente válidas. Hay mucho, también yo y, creo que hay mucho prejuicio y discriminación dentro del propio judaísmo con estas comunidades, que en mi caso particular no me gusta discriminarlas, no me gusta discriminar a ninguna comunidad dentro del judaísmo, porque todas tienen su punto de vista y su filosofía como tal, y creo que todas hacen al judaísmo. O sea, yo creo que no podría existir un judaísmo sin Satmer y no podría existir un judaísmo sin
no sé, sin los liberales estadounidenses, ponele, que los dos son totalmente válidos y necesarios para construir esta comunidad, ¿no? La jalada del viernes que muestra ese pan trenzado de esa diversidad que somos nosotros, ¿no? Y que también se ve, cuando vos ves la literatura judía, yendo, por ejemplo, a Sholem Aleichem en su obra emblemática de Tevi de Milhiker, de Tevi el Lechero, ¿no? Muestran esa realidad de los 3 hijos judíos que van con diferentes, el que va con un se hace religioso, el que se hace comunista, el que va con un el que va con todo, muestra nuestra diversidad judía, ¿no? Y está bueno, me gusta mostrar todo, no hay algo que diga, esto el judaísmo no lo muestro. Y ahora, siendo vos uno de estos hijos y un hasídico de Satmar, otro de estos hijos, ¿qué encontrás en común? Porque hablabas de que intentabas encontrar, que somos tan diferentes, pero intentabas buscar los puntos en común. ¿Cuál crees que son los puntos en común que tenés con un hasídico? Una madre insoportable, no. Ahora mi mamá esto es... es lo que nos mancomuna a todos. Mira, yo creo que nos une una cuestión no solo histórica, no solo milenaria de esa unión, sino una cuestión de decir somos parte de algo. Creo que la identidad es parte de eso también, ¿no? Y que nos unen nuestras diferentes identidades. Al decir, bueno, yo siendo un judío del área metropolitana de Buenos Aires, ¿qué tengo que ver con una persona de origen quichua en Santiago del Estero que hoy profesa el evangelismo? Y somos argentinos, tenemos un algo en común que a veces es muy difícil de identificar, pero que en nuestra identidad nos termina uniendo. Y en ese sentido también el Satmar y un liberal de Estados Unidos vamos a tener un algo en común. Tenemos un ancestro que hablaba en Yiddish, o tenemos comidas típicas, o, a ver, en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío, es muy difícil que la persona más asimilada y la persona más religiosa al menos no estén recordando que ese día es Año Nuevo. Uh-huh. Incluso la persona que no practica nada del judaísmo, que te puedes ir a meter, no sé, en el medio del impenetrable en Chaco, encontrás un judío que vive ahí totalmente asimilado, qué sé yo, y sabe que hay un día en septiembre o en octubre que es el Año Nuevo Judío. Lo sabe, lo siente, aunque sea lo piensa y sabe que pasa eso, ¿no? Totalmente, hay un acervo cultural que todo judío, no importa de qué comunidad sea, carga con él. Sí, no y aparte yo también lo vi, Vos y yo algo en común tenemos, no sé qué, no sé, una parte del ADN, una parte de la historia, una parte del sufrimiento, una parte de la alegría, pero algo tenemos. Hay algo en nosotros que nos une y está bueno, y también hay algo que nos une a la humanidad, ¿no? Pero, o sea, a mí no me gusta esa cuestión del judaísmo como una cuestión sectaria de cerrarnos, sino como una cuestión de unirnos y buscar nuestra identidad en común. Ahora, me interesa corrernos un poco sobre el tema de las comunidades judías. Imagino que también tenés, por los números, entiendo que sí, porque mucha de tu audiencia no es judía, no necesariamente judía. ¿Qué mensaje? La mayoría es no judía, o sea, creo yo. O sea, no te lo cataloga YouTube, pero... Claro, pero ¿qué mensajes recibís de ellos? De hecho, en para videos debo ser el amigo judío, ¿viste? Tengo un amigo judío. Soy yo, ¿viste? El único. Topo. Claro. ¿Y qué mensaje recibís de ellos cuando haces videos, obviamente que están atravesados por el judaísmo, cuando visitas a una comunidad remota o lo que sea respecto al judaísmo? ¿Qué comentarios recibís en general? No, la verdad que, o sea, recibo muy buenos mensajes, o sea, más allá de estas cuestiones que podés recibir mensajes de hate antisemita, pero mucha gente que dice, no puedo creer que exista esto, y yo en mi narrativa trato de mostrarlo, o sea, trato de hacerlo de la mejor manera posible para que una persona no judía lo entienda, ¿no? O sea, a veces te perdés, ¿no? Porque decís palabras tipo, no sé, Rosh Hashanah, tenés que decir, es el Año Nuevo Judío, o sea, tenés que como aclararlo todo el tiempo, pero como que la gente ve un mundo que por ahí está muy cerrado, ¿no? Muchos dicen, los judíos son muy cerrados. Bueno, hay que mostrar un poco también lo que somos para también no sufrir esa discriminación por la ignorancia y el desconocimiento. Y mostrar que Totalmente. somos parte de los seres humanos, ¿no? Dar a conocer nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura es sin dudas una herramienta clave para promover esta aceptación, para combatir el antisemitismo. Estoy 100% de acuerdo. También es parte de nuestra misión como canal. Sí, sí. En Israel.
Y aparte también, o sea, yo busco mucho también conocer al resto de las comunidades. O sea, yo no tendría problema de participar de, no sé, un Ramadán, ponele. Y que me muestren y está bueno, y lo participaría como judío, o sea, como diciendo, che, loco, vamos a ver cómo es esto y cómo es tu cultura diferente a la mía en celebrar una festividad importante como es el Ramadán. Por más que no la crea, por más que no diría, bueno, sería más con un término más católico, ¿no? Pero no comulgue con esas ideas. Bueno, lo mismo con las festividades católicas, o ir, no sé, a veces también cuando voy a los pueblos de Argentina me gusta ir a ver sus tradiciones, el sincretismo cultural de sus iglesias con las culturas nativas. Está bueno, o sea, me gusta mucho la cuestión de la cultura y las identidades, o sea, vivimos la vida en función de la identidad que somos, ¿no? Entonces es muy importante verlo, cada lugar va a tener su identidad propia. Y también está bueno aportar nuestra sabiduría milenaria en ponerlo en una mesa en común con otra gente y que aprendan cosas de nosotros también, ¿no? Totalmente. Ahora, para ir cerrando, quiero llevarte a la actualidad. Quiero preguntarte, primero que nada, ¿estuviste en Israel alguna vez? Estuve en Israel, sí, año 2012, allá lejos y en el Hace tiempo. mucho. Sí, sí, o sea, Sí, el niño que nació en el momento que yo estaba en Israel, ahora está celebrando su bar mitzvah. que tiene 13 años, eso queremos decir, Sí, claro. o sea, es un adulto para la ley judía. Exacto. ¿Qué análisis haces sobre, podemos decir, el antisemitismo en el mundo? Porque no quiero preguntarte específicamente sobre lo que pensás sobre la situación en Israel, sobre la guerra que tenemos hoy en día, sino más bien desde tu punto de vista como persona que viaja por el mundo y está expuesto a muchas voces, a mucha diversidad, porque yo te puedo decir como persona que vive en Israel, más allá de lo que vemos en las redes sociales, vemos en los noticieros, vemos en internet, no estamos verdaderamente expuestos a caminar por la calle y de repente ver carteles antisemitas. Entonces, como persona que viaja por el mundo, ¿qué puedes decir? ¿Qué análisis haces después de lo que sucedió el 7 de octubre? ¿Cómo el mundo ha cambiado desde tu visión? Mirá, yo creo que en realidad, a partir del 7 de octubre, y esto es bastante fuerte lo que voy a decir, pero es lo que yo pienso y lo digo con total honestidad, y es un pensamiento muy abierto, no es un pensamiento que digo es cerrado a esto, sino que es algo que todavía, digamos, la herida del 7 de octubre no terminó de cerrar en el sentido de que todavía hay secuestrados, todavía sigue el conflicto, pero yo creo que hasta el 7 de octubre había un mensaje que era, tenemos a Israel como judíos, ergo no va a suceder nunca más un holocausto, un pogrom, ningún tipo de persecución a los judíos porque tenemos una protección de una figura estatal, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Con un aparato militar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una coraza como judíos donde si estamos perseguidos en cualquier lugar del mundo, ¡pum!, tenemos un refugio al que acudir. Y creo que el 7 de octubre nos rompió, al menos desde mi punto de vista, ese concepto, ¿no? Como decir, upa, no estamos seguros acá tampoco. O sea, como que nos dio una fragilidad que no la teníamos en la cabeza. O sea, es como que dijeron, epa, no están ni seguros en el lugar donde ustedes creen que están seguros. Entonces, como que digo, ¿hasta qué punto estamos protegidos teniendo una figura de Estado, ¿no? Que existe un Estado judío con esa figura de protección. Y después sí, o sea, empecé a recibir más comentario del tema de Palestina, de todo eso, incluso también un comentario bastante hostigador, e incluso dentro de la comunidad diciendo, che, tenés que decir algo de lo del 7 de octubre. Y realmente no puedo decir nada, porque primero que no vivo en Israel, no soy israelí, y es un poco una falta de respeto opinar sobre un conflicto y un país donde no soy parte de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me gusta dar una opinión en viva voz del conflicto en particular, ¿no? No sé, decir esto, lo otro. Tengo puntos de vista, tengo opiniones, pero que también son desacertadas por el hecho de que no estoy ahí, no vivo ahí, no conozco ninguna de las realidades. Yo creo que las únicas dos, como polos opuestos de personas que pueden opinar son los gazatíes y los israelíes. O sea, con diferencias, con similitudes, con lo que sea, pero creo que son las únicas dos puntos de vista que pueden tener una opinión al respecto de lo que están pasando, porque son los que pasan en carne propia la situación. Los de afuera somos de palo. O sea, yo creo que no podemos dar una opinión. Podemos tener un punto de vista, podemos defender algunas cosas, pero creo que opinar es sobrepasar ese respeto a las personas que viven en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, es como si me pusiera a opinar, no sé, del conflicto de Ruanda, ¿no? Y qué sé yo, salvo que Pero vaya a conflicto, Ruanda. pero hay una diferencia.
hay una diferencia. El conflicto de Ruanda realmente no tenés ninguna conexión. Quizás incluso, no sé, quizás si viajaste y entendés un poco cómo es. Pero Israel, vos sos judío. Israel es el país de los judíos, es el Estado judío. O sea, indefectiblemente tenés una conexión con Israel. No es que estás fuera y es un país Sí, es extraño y que verdad, no tenés ninguna pero conexión. hay una cuestión ahí que yo o sea, es un pensamiento a viva voz, ¿no? Lo que estoy haciendo y estoy abriendo bastante en un pensamiento así compartiendo con vos, que es, en ese sentido, digamos, Polonia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de país católico. Es un país católico, entonces un judío católico, un argentino católico, tendría que estar preocupado por lo que pasa en Polonia siendo un Estado católico. Está bien, ¿Me es estás distinto en preguntando? Israel Ok. porque, sí, o sea, es una pregunta retórica, ¿no? Mm, Pasa lo mismo, o sea, a ver, en definitiva sí, o sea, me termino preocupando y me termino informando y me termino interiorizando en lo que pasa en Israel porque personalmente me interesa, pero no así considero importante que mi opinión tenga una validez. Además porque no soy un analista político, ni un analista de geopolítica, ni un analista de conflictos bélicos. Entonces creo que es sobrepasar un poco esa cuestión. ujú. Ok. A ver, Sí, Si fuera Israel, donde ya voy a Israel y hago un contenido en Israel, o sea, desde acá no me gusta opinar, o sea, si fuera Israel, hiciera un contenido en Israel y todo, ahí tendría un punto de vista más de opinión y de mostrar, pero ya estoy en el lugar. O sea, opinar desde acá es como, tipo, hasta incluso una falta de respeto, porque estoy opinando de algo que está pasando en un lugar donde no estoy, digamos. Por más que pueda conocer o ujú. por más que pueda tener información, ¿no? Ok, no, es interesante tu punto de vista. Claramente, en esto yo creo que no coincidimos en varios puntos, pero bueno, tampoco mi intención es transformarlo Pará, me interesa saber las no en un coincidencias. debate. No, esencialmente lo que te dije, que yo creo que tenés una conexión innegable con... No, yo no por supuesto no te voy a decir lo que tenés que hacer, eso es obviamente es tuyo, pero tenés una conexión innegable. Además, vos decías, por ejemplo, el ejemplo de Polonia. Hay que tener en cuenta también que Israel es el único país judío del mundo. No hay, y vos mismo lo decías, que se Hay que sumar rompió al esta Oblast, ilusión de ¿eh? que los... Al Oblast. Se rompía esta ilusión de que los judíos teníamos, bueno, un estado en donde estábamos 100% seguros y que en el peor de los casos, si el antisemitismo vuelve a surgir en Europa como a niveles de previos al holocausto, tenemos el salvaguardas que es, podemos ir a la tierra de Israel. Y lo cierto es que, digo, hay solo un estado judío del mundo. Israel es el único estado judío del mundo. Entonces yo creo que mínimo los judíos, todos los judíos, tenemos que defender a Israel sea como sea. Y más allá de si están en Estados Unidos, en Argentina o en cualquier lugar. Eh, Así que yo creo que, no sé, cuando veo, por ejemplo, personas judías que postean en Instagram sobre la situación, eso me pone muy contento, obviamente, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que ser vocales y hablar sobre Israel y hablar sobre la situación. O apoyar a Israel, mejor dicho. Así que esa esencialmente es mi mayor discrepancia con tu postura. Que al igual la entiendo, o sea, la entiendo sobre todo siendo creador de contenido, pero yo creo que ahí incluso hay más responsabilidad y hay, teniendo tanta voz y tanta influencia, yo creo que mucha gente, como decís vos, no necesariamente meterte en un análisis geopolítico, pero sí generar conciencia. Así como No, no, un a ver, montón pará. de creadores de Ahí hay un contenido par de hacen conciencia cuestiones. sobre otras situaciones. Ahí hay un par de cuestiones. O sea, si vamos por hechos concretos, ¿no? O sea, a ver. Si vamos a lo que sucedió el 7 de octubre en concreto, obviamente fue nefasto, fue repudiable, fui un repudiador de eso. Ahora, después ya vienen las cuestiones más de concretas políticas, ¿no? O sea, de decir, bueno, defiendo esta postura de una postura de política de Israel o otras posturas políticas de Israel donde ahí no me gusta meterme a mí. O sea, no me gusta meterme en decir lo que hace Netanyahu está bien o lo que hace Netanyahu está mal. Lo que hace tal partido contra Netanyahu está bien, lo que hace tal partido contra Netanyahu está mal. O sea, yo veo muchos casos que hay una política, vamos a decir entre comillas, partidaria con respecto a una cuestión propia de Israel que yo digo, hey, ahí no me meto en esa. O sea, Mm, obviamente, o sea, lo del 7 de octubre es condenable al 100%. O sea, no hay, o sea, tenés que ser, tipo, no sé, para avalar, o sea, ojo, que hubo gente que avala lo que sucedió el 7 de octubre, es una locura eso. O sea, eso ya ujú. es una locura. Eh,
O sea, y también condenar, por ejemplo, no sé, me pasó particularmente de ir a la universidad y que estén flameando las banderas de Palestina, ¿viste? Que yo digo, todo bien, o sea, que flamee la bandera de Palestina, pero ¿qué pasaría? O sea, yo se lo planteé a un profesor también de mi carrera universitaria, ¿qué pasaría si colgamos una bandera de Israel al lado? O sea, ¿Qué si pasaría? planteamos un proceso de paz, flameamos las dos banderas. Yo le dije, che, ¿por qué no vamos a poner la bandera de Israel? Y me dijo mi profesor, ¿qué quiere que nos caigan a trompada? Me dice, o sea, es una locura. Y bueno, vamos y pongamos la bandera de Israel, que ya que quieren la paz, que acepten las dos. Entonces no quieren la paz. No sé, no probamos de ir a flamear la bandera. Por este cuatrimestre que viene lo hacemos. Sería un buen experimento Lo puedes filmar para tu social. O sea, canal. y una arriba de la otra. Pongo la bandera al lado. Pum, flamean las dos. ¿Quieren la paz? Flamean las dos banderas. Pero, por ejemplo, he tenido un pseudo ataque, vamos a decir, porque una vez fui a dar una clase en la universidad, había una pintada que decía por una Palestina libre y socialista. Y mi comentario fue, si quieren una Palestina libre y socialista, entonces tienen que avalar la partición del 47. Principalmente liberó a la Palestina del Imperio Británico. Punto uno. Y fue la primera vez en toda la historia donde un lugar llamado Palestina tuvo una libertad. Digamos, y no fue parte ni de otomanos ni de lo que sea. Y el Estado de Israel, que se creó sobre ese territorio palestino, fue un Estado creado a base de kibutzim, que era un Estado socialista. O sea, lo que tienen que hacer es apoyar la creación del Estado de Israel. Estás razonando demasiado como para discutir con algunas personas. Además, estos carteles yo incluso he visto... Tipo, se ve que en ese movimiento político empezaron a pasar mi publicación y me entraron a bardear, ¿viste? Sí. Pero bueno, te nada, son partes de las cosas que yo pienso y banco, o sea, pero tampoco me gusta estar haciendo, digamos, un proselitismo no del Estado, o sea, el Estado de Israel tengo mi apoyo y todo, no así, y personalmente, y acá doy un punto de vista que por ahí, no así del gobierno actual de Israel, pero no me gusta opinar al respecto porque me parece una falta de respeto, porque no soy un votante israelí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como... no me gusta esa cuestión de ofender al que votó al gobierno actual como también ofender a la oposición del gobierno actual porque no es mi país, digamos. No, pero eso también es legítimo. O sea, al final Israel es un país democrático, funciona como es un país en el que hay elecciones. Sí, pero lleva a herir susceptibilidades, digamos. No, entiendo. Sobre todo ahora, después del 7 de octubre, es todo mucho más áspero. O sea, si me decís, voy a hacer un video de Uruguay, hablo del gobierno de Uruguay, tipo, es algo que no implica una susceptibilidad tan grande, digamos, estará el extremista de cada movimiento que dirá, no pasa nada, o si voy a Brasil, ponele, no sé, pero en Israel es un caso bastante particular y complicado como para dar una opinión tan marcada, porque aparte es muy, muy diverso. A mí me sorprendió, yo cuando estuve en Israel, acompañé a mi primo a votar, y me sorprendió la cantidad de partidos que hay, todos repartiéndote en la puerta, es un balagán, como dicen allá, tipo, un quilombo. Me sorprendió que no hay, como tenemos acá en Argentina, la ley esta del cuarto oscuro y todo eso, sino que tipo te hacen publicidad política en la puerta, te dan los volantes como si fueras a votar al centro estudiante de la facultad, más o menos. Sí, totalmente. Es apasionante el sistema político de Israel, que incluso hay, hay partidos árabes. Aparte no solo que es apasionante, sino que es inentendible, o sea, porque se mete uno que se... No sé, no lo entiende. El sistema parlamentario es un quilombo aparte, tipo ahí no... Ya... Pero sí, bueno, la cuestión árabe, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque es muy loco eso, de que en Israel, siendo un Estado judío, existen representantes árabes en el gobierno. Está bien, son minoría, los boludean, todo, pero tienen una representación como musulmanes, digamos. Y en los países... No estoy de acuerdo que los boludean de ninguna... El gobierno son anterior minoría, había un partido árabe en el gobierno. Sí, pero son minoría, digamos. Pero en los países árabes no hay ningún judío representando en el gobierno. No, claro. Sí, de eso en Argentina, siendo un país católico, sí, hay judíos representando en los órganos legislativos, ¿no? Pero en los países musulmanes no estaría bien visto, digamos. O creo que hasta debe estar prohibido por ahí.
Sí, digamos que en los países árabes no hay prácticamente judíos, fueron todos expulsados, Claro. así que Sí, también hay eso que O tenerlo sea, en es muy cuenta. poco probable que suceda. Sí. Ahora, una cuestión también, mira, yo te dije que 1 hora de charla iba a ser poco y estoy cumpliendo con la promesa. También unos comentarios que se reciben, ¿no? De que dicen, demostraste que sos sionista, me ponen no sé, por X cosa, ¿no? No sé, voy Como si fuese un en insulto Budapest. ser sionista, además. Sí. Claro, voy por Budapest, muestro la casa donde nació Herzl, demostraste que sos sionista. Y yo personalmente, o sea, no soy sionista ni no soy sionista. O sea, digamos, respeto y banco mucho al movimiento sionista. O sea, le tengo respeto a las personas que pertenecen, pero personalmente no soy un militante de la causa sionista porque no lo soy, qué sé yo. O sea, pero lo respeto muchísimo. Y me da bronca eso, porque ¿qué tan poco legítimo es creer que tiene que existir un Estado judío en el mundo? O sea, ¿por qué está mal que exista un Estado judío? O sea, ¿no? O sea, es como... no entiendo por qué tendría que estar mal eso. O sea, si yo Entonces sos sionista. personalmente... Claro, yo personalmente... Que entonces sos sionista si estás a favor de No, que exista no, el Estado o de sea, Israel. yo estoy a favor de que exista un Estado judío, ¿no? O sea, tampoco, o sea, soy argentino y mi vida la viviré, y espero que así sea, mi vida entera en la Argentina con sus respectivos viajes, algo que me surjan oportunidades en otros lados, lo que sea, pero, digamos, me identifico como argentino y pienso en morir acá, ¿no? No en Buenos Aires precisamente, pero sí en Mar del Plata. Pero considero que si hay gente que quiere ir a vivir a Israel, quiere emigrar y tipo avalable totalmente, ¿no? O sea, no lo veo como algo negativo, ¿no? Pero me llama la atención porque hay gente que dice, bueno, no tiene que existir un Estado judío. O sea, ¿por qué? O sea, ¿no? O sea, no lo entiendo eso de por qué estaría mal que exista un Estado judío o por qué estaría mal que alguien sea sionista y que defienda. O sea, yo digo sionismo, 2 puntos, hacer aliá, ¿no? O sea, desde ese punto de vista lo veo, ¿no? Ok. Y, ¿qué estaría mal? O sea, no entiendo. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, no tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente esa persona no tiene ningún problema en que haya estados musulmanes, estados confesionales católicos, no sé. Cualquier otra confesión, cualquier otra religión no hay problema, pero si hay un estado judío en el mundo, eso sí, hay problemas. Topo, Sí, a quiero ver. empezar a cerrar Sí, esto. 2 cosas. Quiero decir dos Dale. cosas, por favor. Una, yo pienso lo siguiente, ¿no? O sea, voy a darte 2 pensamientos míos muy propios. Uno es, digo, si hay personas que avalan, por ejemplo, la legitimidad del pueblo mapuche, por ejemplo, el pueblo quechua, el pueblo guaraní en tener sus tierras, que dicen, bueno, son sus tierras ancestrales y milenarias, no entiendo por qué las mismas personas están en contra de que los judíos volvamos a tierras que milenariamente también nos pertenecieron, ¿no? O sea, en ese sentido es una contradicción. Ujú. Claro. Eh, y por otro lado, también lo que pienso yo es lo siguiente. La otra vez había visto un video, y este es como mi pensamiento más del mundo y más como cómo veo la realidad. O sea, en definitiva, digo, ¿para qué tanto quilombo, no? Si digo, podríamos vivir en un mundo. O sea, vi un video de una hormiga que iba caminando por un papel y le empiezan a dibujar líneas y la hormiga no pasa esas líneas, se va para atrás. Le empiezan a dibujar otras líneas y la hormiga las esquiva. Y vos decís, uy, qué estúpida la hormiga que está esquivando líneas imaginarias. Y después agarrás un mapa y también los seres humanos nos distanciamos por líneas imaginarias. Digo, ¿para qué es necesario tener como un estado tal cosa, un estado tal otra? O sea, si bien tenés identidades muy diversas, ¿por qué tenemos que limitarnos a tener un estado como tal, ¿no? Y no ser tipo un país, o sea, Interesante. sería muy utópico, ¿no? Y sería como muy, pero ¿por qué no podemos vivir como en un mundo donde no tengas que decir, bueno, cruzo a esta ciudad? No, esta Donde no ciudad haya le líneas. pertenece a Siria y esta ciudad le pertenece a Israel. No, y en Israel el casamiento se hace así. No, loco, vivamos todos en un mundo libre y cada uno que haga lo que quiera y compartamos nuestras identidades con los otros. Pero bueno, estamos a millones de años luz como humanidad a eso, ¿no? Y tenemos lo concreto de nuestros conflictos que son muy complejos y donde también si una persona reclama un derecho, muchas veces vulnera el de otro y estamos como ajustados en eso. Pero bueno, en el mientras tanto vivimos, recibimos hater y nada. Y estamos, qué sé yo, y discurrimos en diferentes ideas y nada, es así. Todo se soluciona después yendo a tomar una birra, una cerveza. O un mate.
O un mate, sí. Yo preferiría más la cerveza, pero bueno, estamos en el horario de la tarde. Un poco de rescato tengo que ponerme a laburar. Vamos a cerrar con una pregunta que le hago a todos los invitados, que es la siguiente. Si pudieses elegir una época en la historia judía que te hubiese gustado vivir, ¿cuál sería? Sin incluir la actual, digamos, ¿no? Que es como... O sea, Sí. a ver, antes de responder la pregunta, la actual me parece muy buena, o sea, más allá de estos quilombos y todo, pero digamos, dentro de las persecuciones que hemos tenido años a años, creo que es de las mejorcitas. Pero creo que hay dos que me gustaría vivir. O sea, una es la preguerra, la pre-Shoah, digamos, en Polonia. Esa vida de shtetl, de pueblito judío, carro a caballo, esa época de narrativa de cuento precisamente de Sholem Aleichem, creo que es una época que siempre anhelé, siempre me gustó cuando la contaban los viejos, cuando veo algún viejo que todavía vivió en esa época, trato de buscar y ver ese mundo, ¿no? Cuando yo charlaba, por ejemplo, mi tío murió hace no tanto, entonces lo pude disfrutar de adulto, a diferencia de mis abuelos y todo, que murieron en mi juventud, o incluso de parte de mi viejo que no lo llegué a conocer, pero con mi tío me contaba esas historias de pueblo, de shtetl, y eran como viajar a otro planeta, ¿no? Era muy, muy idílico, ¿no? Esa creo que es una época que me hubiese gustado vivir. Y también me hubiese gustado vivir en la época del primer templo de Jerusalén, en el primer templo de Jerusalén, ¿no, Berto? O sea, hay cosas que son fuertes que digo, ¿cómo pudimos haber hecho tipo los sacrificios, que te mataban la cabra ahí, te salpicaban la sangre, ¿no? Que vos lo lees ahí en Yom Kippur y decís, más madera. Pero como que decís, ¿cómo habrán sido esas mega fiestas, ¿no? Esas celebraciones ahí en Yom Kippur a todo trapo en el primer templo de Jerusalén. Hubiese sido increíble vivir ahí, ¿no? Dicen que somos almas reencarnadas que hemos vivido todo eso, así que por ahí lo vivimos, ¿no? Pero, Seguro. qué sé yo, hubiese sido muy, muy flashero vivir eso. Andás a ver con qué se daban también, hacer todos esos inciensos, más madera, lo que debía hacer todo eso. Topo, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. De verdad, extiendo mi abrazo hasta Argentina. ¿Querés decir algo antes de finalizar? No, muchas gracias por el podcast. Me imagino que de acá me voy a ganar muchos enemigos de afuera y de adentro después de las palabras, pero bueno, bienvenidos están a suscribirse al canal. Y bueno, y aceptarme, soy una persona que le gusta mucho pensar libremente y sin prejuicios, y muchas de las cosas que pienso hoy quizás las piense distinto mañana, y cosas que pienso hoy las pienso muy distintas ayer, y eso creo que es parte de la evolución de la vida, y está bueno aceptar el pensamiento distinto y tratar de construir entre todos un mundo mejor, ¿no? Me gusta mucho pensar en esas utopías del mundo, como te decía antes, pero creo que eso es lo que nos permite por ahí vivir con fraternidad, y muchas de las pequeños momentos de paz que vivimos hoy es gracias a personas que pensamos así, el mundo, ¿no? Y que tratamos de ceder muchas cosas para poder avanzar hacia ese mundo mejor. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Un Topo por el Mundo en YouTube, Un Topo por el Mundo en Instagram, Un Topo por el Mundo en Facebook también, soy un viejo que usa Facebook. TikTok, tengo un TikTok, pero no le doy cabida. O me pueden encontrar en el Paseo de la Plaza el día 6 de febrero, que voy a estar haciendo un show donde la gente me puede preguntar cosas así libremente, como me preguntaste vos. Y lo bueno es que no va a estar grabado, así que puedo responder ahí, a calzón quitado. No sé si, bueno, no sé si va a salir entradas antes. No sé si va a salir después, bueno. este podcast. Bueno, igual ya se agotaron las entradas, así que... Y estoy haciendo como esos eventos tipo meet and greet. Estoy esperando que vengan haters, es lo que más espero que venga, sí. Los conozco en persona. Están invitados. Están aquí invitados. Que compren entrada. Si compran entrada a un hater, ya está. Es el colmo de un creador. Amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. De verdad que fue un honor y hermoso haber charlado con Topo. Síganlo en sus redes, de verdad que tiene contenido impresionante. Vayan a ver sus viajes, sus aventuras, los lugares exóticos, no sé, comunidades extravagantes que ha visitado. Les recomiendo el canal de forma personal. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal también, activen la notificación para no perderse de ningún video, de ningún podcast, tampoco de ningún contenido que hacemos en nuestras redes. Si quieren también pueden dejarle un comentario a Topo y como digo, vayan a seguirlo a sus redes. Nos vemos en el próximo video. Shalom desde Israel.